a la GEU representando a la red de editoriales chilenas, Reduch. Nos invitaron nuestros colegas argentinos en esta 13ª GEU que hablan sobre inteligencia artificial. Cuando se estaban organizando las GEU, estábamos armando las mesas y comenzamos a pensar, la inteligencia artificial, ¿cierto?, cómo interviene en el quehacer editorial. Y una de las intervenciones o cómo permea la inteligencia artificial en nuestro trabajo son los nuevos formatos, los nuevos desarrollos que han venido como a potenciar y también, a ponernos distintos desafíos a nosotros como editores y editoras. Entonces dijimos, entre muchas cosas de las que hablamos, ¿qué pasa con los audiolibros? Y empezamos a tratar como de hacer una bajada un poco más específica y finalmente, después de darnos hartas vueltas, la pregunta que quedó es, ¿audiolibros en nuestros catálogos? ¿Es posible? ¿Es viable? ¿Sabemos lo que es un audiolibro? ¿Es solamente ponerle audio a un texto? ¿Es un libro? ¿No es un libro? Bueno, todas esas cosas, espero, les estoy poniendo claro, todas esas cosas las vamos a abordar con Juan Pablo Bellini y Cristina Flores. Cada uno va a contar, un poco su experiencia haciendo audiolibros y para que los conozcan, los voy a presentar, voy a leer porque no tengo tan buena memoria. Juan Pablo Bellini es licenciado en Marketing por la Universidad de Belgrano. Juan Pablo ha trabajado en estrategia comercial durante más de 25 años, los últimos dedicados principalmente al comercio electrónico, las plataformas y los productos digitales. Esta experiencia le ha dado conocimiento y las herramientas no solo para trabajar con distintos clientes, sino además para fundar en 2018 Reading You, la productora de audiolibros más grande de América Latina, y actualmente lanzar Ridu, una aplicación con audiorelatos especializada en terror y crimen, y que a la fecha cuenta con más de 500.000 descargas. Ahora voy a presentar a Cristina y después los voy a dejar hablar y ahí cualquier pregunta la vamos haciendo en el intertanto. Cristina Flores nació en Chile en Santiago de Chile un 26 de noviembre de 1985. Estudió sociología en la nortina ciudad de Iquique y posterior a eso ha estado a la cabeza de numerosos proyectos sociales para empresas y organizaciones de los sectores público y privado. Cristina, además de pintar al óleo y tocar guitarra, es especialista en métodos cuantitativos y cualitativos de recogida y análisis de datos y ha sido responsable de proyectos de ámbito nacional e internacional, lo que le ha permitido aportar su experiencia a la productora de audiolibros Audiobook, empresa chilena pionera en la producción de audiolibros en idioma español, de la que es cofundadora y donde ha estado a cargo de la producción y control de calidad de cerca de 200 audiolibros. Así que los dejo. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto compartir con el mundo universitario. Como Audiobook llevamos 5 años participando de ferias del libro y un poco como evangelizadores del proceso de producción de audio. Y por fin llegó el momento de hablar el cómo producir audiolibros, cómo hacerlo en vez de qué es un audiolibro. Al principio esa era la pregunta, o ¿por qué vamos a hacer audiolibros? ¿A quién le importa este nuevo formato? Para nosotros es un antiguo formato, volver a la oralidad es algo para nosotros muy enriquecedor, pero sí con nuevas tecnologías. Entonces desde ahí es que les traigo un poquito de información de cómo nosotros pensamos en Audiobook que podemos aportar al contenido editorial universitario en particular. Creemos que como universidades tienen una voz importante en términos de contenido actualizado. Muchas universidades producen no solo contenido científico y académico, sino que también novelas, cuentos. Hay un exquisito catálogo en Latinoamérica. Así que traemos este tema un poco polémico, controversial, pero sin duda que va a generar oportunidades para el mundo universitario. Lo primero que quiero mencionar es el tema de la disponibilidad de contenido para sus audiencias. Y puse esta imagen de una biblioteca clásica universitaria porque ya llegó el momento de hablar de disponibilidad de textos
para los estudiantes y para quienes consumen libros como auditores y como lectores de sus contenidos. Hay una oportunidad gigante de poder, no solo por términos comerciales, sino que también por inclusividad, de producir contenido en formatos de audio. Sería ideal poder tener aquellos libros que los estudiantes tienen que, por ejemplo, leer por obligación cada año, en formato de audio. Algunas universidades ya tienen unidades de inclusión, por ejemplo, la Universidad Católica de Chile sé que lo tiene, y con eso se destinan recursos. Está el contexto del Tratado de Marrakech también, que ayuda mucho, y está esta oportunidad de tener contenido para sus audiencias, que los estudiantes, por ejemplo, puedan acceder al formato de audio, pero que también aquellos lectores que compran sus libros también puedan hacerlo. Así que un poco salir de esta imagen de solo textos en papel para poder abrirnos a formatos inclusivos y lo más abiertos posibles. Eso es lo primero. Igual quiero invitar a, si hay algo que les llama la atención durante lo que estoy mencionando aquí, ambos también me pueden preguntar y así quizás no se me va algún tema que pueda ser importante para ustedes. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas para las universidades y el contenido académico? Precisamente en el mundo de la producción con voces artificiales o voces digitales o inteligencia artificial. La producción de audiolibros, si bien no es tan cara como se cree que es, sí es un costo importante y además significa un proceso de distribución del contenido muy diferente a lo que están acostumbrados, porque se parece más al modelo de la música que al modelo editorial clásico en papel. Entonces, los costos se devuelven o empiezan a haber regalías de otra manera, a otra velocidad y puede ser desafiante. Pero sin duda, la producción de contenido con voces digitales van a significar menores costos y tiempos de producción claramente. Y eso ya permite que las universidades con textos de no ficción sí puedan aventurarse a este mundo. Las voces todavía no están listas para poder hacer dramatizaciones, entregar emotividad, pero sí lo están para contenido de no ficción, sin duda. Con algunos pero, que los vamos a hablar, con algunos cuidados, sin duda, pero están listas y el contenido universitario es bastante ideal para esto. De nuevo, hablarles de los formatos inclusivos, considerar el audio. El audio es uno de los formatos más inclusivos y más económicos si lo comparan con el braille, que solo apunta a personas ciegas o con discapacidad visual. El audio incluye incluso a aquellas personas que no pueden físicamente sostener un libro, aquellas personas, por ejemplo, adultos mayores, con algún tipo de enfermedad en los huesos, Parkinson, movilidad, peso, esto también las incluye y eso lo hace uno de los formatos más inclusivos. El contexto del Tratado de Marrakech también, la posibilidad de producir contenido gratuito para personas con algún tipo de discapacidad, incluso aquellas cosas que no están libres de derechos, esto también es una ventaja. Y el día de ayer en Contec hicimos un encuentro sobre sostenibilidad. Considerar que para el año 2025, por ejemplo, no pueden ingresar ya contenidos virtuales o electrónicos a la Unión Europea si no están con formato inclusivo. Son cosas que van a empezar a ocurrir, o con huella de carbono. Se nos va a empezar un poco a cuestionar la huella de carbono de las cosas que exportemos. Entonces, son cosas que hay que considerar en estos nuevos formatos. Y lo último, y no menos importante aquí como una ventaja, es las posibles regalías que las universidades se puedan estar perdiendo, que signifiquen gratuidad para los estudiantes. ¿Con esto qué me refiero? El contenido que hoy día ustedes pudieran producir en audio, lo pueden distribuir en todas las plataformas de escucha, que poquito a poquito, centavo a centavo, por ejemplo Spotify, puede significar ingresos a las editoriales universitarias y gratuidad para aquellos estudiantes que son parte de la universidad o para el público general. Latinoamérica tiene una gran cantidad de suscriptores en Spotify y eso es un público que está ahí expectante de contenido. Así que hay aquí un poquito de dinero perdiéndose en este ciclo. Y es algo a considerar. Eso sería muy general. No sé si hasta acá tú tienes alguna pregunta, Is. Yo sí, entiendo los beneficios que puede traer para nosotros como editores ampliar nuestro público, pero lo que no me imagino es cómo llevar, por ejemplo, un libro como los que hacemos nosotros y nosotras habitualmente, que son, no sé, libros con muchas palabras en el fondo, ¿cómo lo llevamos a audio? ¿Es como simplemente alguien está leyendo y grabando o hay otra forma? Porque también pienso del otro lado, quien escucha.
o sea, uno no va a estar 15.000 horas como ahí con el audífono leyendo el libro, entonces, o sea, como escuchándolo. ¿Cómo es? ¿Cómo hay algunos tips o no sé, eso? Sí, a ver, ahí, bueno, están los dos mundos. Podemos hablar de la producción con voces humanas, que es como la que más conocemos Pablo y yo, y también está la opción con las voces artificiales o voces digitales. Lo que tiene que pasar es, y me voy a adelantar quizás una lámina. Evolución del mercado Evolución del digital. mercado ebooks. Perdón, eso no. Les voy a escuchar después, acá. Voy a adelantarme a esta lámina y después les hago escuchar el ejemplo. Da lo mismo qué tipo de producción hagamos. Lo primero que tiene que pasar es que haya una coordinación y una comunicación muy fluida entre el editor y la productora de audiolibros con la que ustedes comiencen a trabajar. Y tienen que haber 3 mundos muy importantes, que está el técnico, el artístico y el equipo de personas. Creer que porque es voz artificial no hay criterios técnicos y artísticos es un error. Siempre tienen que haber decisiones, siempre tiene que haber un cuidado editorial del contenido. Al menos nosotros en Audiobook, yo vengo del mundo de la sociología, mi socio Santiago es actor, no venimos del mundo solo del sonido y eso generó en nosotros una necesidad del cuidado editorial de aquellas cosas que producimos. No es lo mismo hacer una novela de García Márquez que hacer un libro de filosofía o de sociología o un libro para niños. Cada una de estas producciones tiene sus propios estándares, sus criterios. Y ahí entonces hay que poner todo en la juguera. ¿Requiere tiempo? Sí. Muchas veces van a tener que como editoriales invertir en que una persona del equipo se dedique a esta contraparte. Lo que sería muy raro es que la productora les diga, no, yo te hago todo y te lo entrego al final, porque hay una serie de decisiones que tomar en el camino y el contenido editorial lo manejan ustedes, los autores también. Cristina, y ya yendo así como a la duda más concreta, Sí. Esto es como, por ejemplo, yo tengo un libro de 9 capítulos y vamos leyendo todo lo que dice palabra por palabra y no sé, se lee todo de una o uno, por ejemplo, tiene, tú recomendarías, por ejemplo, para hacer un libro, un audiolibro de un libro impreso de 9 capítulos, ¿es mejor presentarlo por capítulo a los auditores, me refiero? Claro. No tanto como en la producción, sino que ¿qué es lo mejor para capturar el interés de la otra persona? Hay mil opciones y acá Pablo les puede complementar también cuando haga su charla, porque también sabe mucho de producción. Cada libro es un mundo y las decisiones que se deben tomar no hay una regla. Hay libros que se pueden transformar en series y en un podcast porque dan para eso. Hay libros que sí o sí se tienen que hacer como en grandes capítulos, pero lo que va a pasar es que la plataforma final donde ustedes escuchen va a ser igual a una subdivisión. Spotify divide todos los libros en pequeños tracks, como si fueran canciones, para generar regalías. Eso, la verdad, no influye mucho en la experiencia de escucha, porque el libro ya tiene su propia estructura. Lo que hay que pensar, y donde importan más las decisiones artísticas, técnicas, son con los tipos de voces, son con las velocidades, con los acentos que vamos a usar. Nosotros somos muy respetuosos de los acentos locales, nos gusta mucho producir con acentos sutiles, pero ya no creemos en el neutro latinoamericano, mexicano, ¿no? Disney, que ya no pega mucho. Hay que tomar decisiones y hay que imaginarse esto. Volver a la oralidad tiene esos desafíos. Ahora, una cosa muy, muy concreta entre el mundo de las voces digitales y de las voces humanas es que los humanos otorgan la emotividad, la emoción, la cadencia, pero se pueden equivocar en el texto. Entonces nos ha pasado, por ejemplo, un libro de sociología muy complejo que haya que leer, la voz artificial no se equivoca nunca en el texto, pero sí hay que tener un cuidado artístico de ayudar a la programación con la entonación. Son ventajas y desventajas ahí muy concretas y que a medida que ustedes vayan como metiéndose en este mundo, sin duda van a tener más preguntas, pero por mencionarles un poco está esto, ¿no? Lo técnico siempre va a importar, tanto en el mundo humano como digital, el tratar bien las pausas. Recordemos que el lenguaje escrito es un invento para expresar el lenguaje oral, no es al revés. Inventamos los puntos seguidos, los puntos y comas para tratar de expresar como hablamos y ahora cuando volvemos a la oralidad nos vemos como atrapados. ¡Ay, que es un punto aparte! Tiene que ser 2 segundos. No necesariamente, no hablamos necesariamente así y volver a la oralidad nos otorga estas libertades. Los acentos, velocidades, cadencias, prosodias, etc. Y siempre contar con un equipo que pueda garantizar calidad. Y esto no es llegar y meter un texto a un
algún software que pase, ¿cierto? Voz a texto, texto a voz. No es solo eso, speech, sino que hay que tener alguien que produzca, que cuide. Y eso es un trabajo muy detallado, de sentarse frente al texto y a la programación y decir acá, bueno, acá se fue hacia arriba un poco, lo quiero hacia abajo, controlar esa entonación en el software. Esta pausa la voy a alargar un poco porque hay un cambio de escena o un título nuevo. No puede ser llegar, subir el texto y lo que arroje la máquina sea. Eso no existe todavía. Hay que tener igual un cuidado y hay que tener control de calidad, siempre. No sé si hasta acá hay preguntas, o Pablo, si quisieras contar algo, adelantar. No, bueno, estoy muy de acuerdo con lo que decís. Sí. En cuanto a qué, tu pregunta, qué se graba y qué no, en términos del libro técnico, ustedes bien saben que el docente nunca, jamás, le dice al alumno que va a utilizar todo el texto. Siempre le da capítulos, le da partes del libro. Yo estaría muy atento a cuáles son las partes del libro que el docente adopta de mi editorial. Y si tengo que hacer una primera aproximación al libro, al audiolibro, lo haría, empezaría sobre esos capítulos o partes del libro donde ustedes saben perfectamente que el docente los está recomendando. Eso sería más económico para ustedes, sería una muy buena prueba y como ustedes tienen los derechos pueden hacer, en algunos casos los pueden hacer, en otros casos quizás no, pero si los pueden hacer, esa sería mi recomendación. Sí, es un muy buen tip, no es necesario producir algo entero, podemos partir por producir capítulos específicos y probar, ¿no? Qué tanto les gusta el formato, está súper bueno. Lo último que me gustaría mencionar, primero les voy a hacer escuchar las voces artificiales clásicas en un texto de no ficción, para que tenga una voz masculina y femenina, y la van a reconocer porque es la clásica voz que hoy día se está usando. Son las voces neurales, son voces que están programadas para que sean un poco más naturales que las que estábamos acostumbrados hace 10 años, que eran un poquito más robóticas. A ver qué les parece, sobre todo la prosodia. Y la prosodia, recuerden que es la musicalidad de la voz. Así que veamos qué les parece ambas voces. Voy a ver si suena bien. Evolución del mercado digital, ebooks, audiolibros y podcast en España y América Latina. Informe año 2021. Bookwire. 1. Evolución de los audiolibros en español. La creciente apuesta de autores, agentes y editoriales por los audiolibros, así como la irrupción en España y América Latina de plataformas especializadas en la comercialización de audiolibros, como Audible, Storytel, Kobo, Google, Scribd y Podimo, entre otras, coincide con la tendencia en otros mercados donde este formato ha registrado un 20% de incremento. Si se dan cuenta, hubo momentos en que claramente la programación, porque esta es tal como lo tira el texto. Nosotros notamos, uy, esa coma estuvo rara, un saltito, o ay, está como incómodo, pero podemos comprender el texto. Podemos entender, hay una velocidad que nos permite, no estamos leyendo de nuevo a García Márquez, no necesitamos emocionarnos, pero puedo ir conduciendo a mi trabajo, puedo ir en bicicleta y si necesito repasar datos de una presentación, si necesito buscar un libro técnico, voy a poder entenderlo. Las personas, por ejemplo, ciegas o con discapacidad visual, si alguno de ustedes acá tiene algún tipo de discapacidad visual o conoce a alguien, escuchan a una velocidad impresionante. Usan las mismas plataformas que nosotros, pero lo escuchan a 3x, a 2x, así, y yo no entiendo nada, pero ellos privilegian, porque desarrollan superpoderes en sus otros sentidos, privilegian la cantidad de información que pueden consumir más que la prosodia, el encanto y todo aquello. Entonces depende mucho de cuál es nuestro objetivo. Si queremos dormir bien por las noches y escuchar una linda historia, vamos a ir a una voz de un narrador potente, que nos relaje y que nos guste. Pero si queremos estudiar para una prueba, porque estamos haciendo un máster en algo, bueno, me puedo ir en la bicicleta escuchando un texto descriptivo y quizás no nos va a molestar tanto como creemos. Entonces hay que pensar en esos objetivos antes de producir. Entonces, lo último, contarles un poco aquellos desafíos a los que nos vamos a tener que enfrentar en el mundo de la producción con voces digitales. Nosotros hablamos de la coexistencia o el cohabitar con las nuevas tecnologías. Nosotros como audiobook
dijimos desde el, no sé, 2019 que nos fundamos, que aunque pusiéramos a todos los narradores de la existencia a narrar 24 horas del día, no podríamos ponernos al día con la cantidad de contenido que tenemos pendiente en español. Tenemos mucho contenido, no en formatos inclusivos todavía. Hay contenido al que no podemos acceder en audio y eso sí es una deuda social y cultural. Y en ese sentido no creemos que la tecnología vaya a quitar trabajo, vaya a arrasar con la profesión del narrador, porque el narrador tiene otro valor agregado, es para otra cosa. Pero tenemos tanto contenido importante, informativo, académico, que podríamos entonces compensar con estas nuevas tecnologías. Así que vamos a coexistir y cohabitar sin problema. Hay que disponibilizar estos contenidos en los formatos inclusivos, también es una deuda, lo tenemos. O sea, todavía hay más libros en formato de audio en danés que en español. Y danés lo habla solo un país y son miles de millones menos que nosotros y tienen más contenido de audio. El mercado, por ejemplo, europeo también, no es fácil comparar porque son mundos distintos, pero estamos al debe. Y importante sí, en este proceso de agilizar y producir contenidos y coexistir con las nuevas tecnologías, cuidar la producción con el mismo cuidado editorial que se usa con las voces humanas. No es llegar y producir como fábrica de salchichas. Tiene que haber alguien cuidando, tiene que alguien usar esa tecnología. Por ende, en nuestra cadena de producción, cuando hacemos un audiolibro con voces digitales, solo desaparece el narrador, pero sigue estando una dirección artística, un revisor, un productor de audio. No es la máquina con vida propia. Y eso hay que también exigirlo como editoriales al momento de contratar un servicio. No es que sí, yo te lo pongo en la máquina y lo saco y ya. No, hay que escucharlo al 100%, revisarlo al 100%, corregir eso que escuchamos brevemente, tratar de corregir esas pausitas, esas cosas raras. Se debe cuidar de la misma manera, sobre todo si es contenido académico, porque es el contenido que tiene información muy cuidadosa. Así que esos serían para mí como elementos que hay que tener en mente. No sé si una pregunta más. ¿Sí? No, gracias Cristina. Yo creo que las preguntas que tengamos, que estoy segura que hay demasiadas preguntas, las dejamos para el final, cuando termine Juan Pablo. Así que adelante. Bueno, dale nomás. Buenos días, ¿qué tal? Bueno, cuando me invitaron a este... Sí. Cuando me invitaron a esta charla me hizo mucha ilusión porque yo vengo del área universitaria. Les cuento brevemente, yo empecé hace unos 25 años en el área del texto en Aike. Es una editorial que todos conocen seguramente. Y después pasé a editoriales técnicas. Trabajé mucho tiempo en McGraw-Hill y después trabajé en Houghton Mifflin Harcourt en Estados Unidos, que también en el área técnica. Y después hice una transformación al mercado digital y dentro de una compañía creamos una biblioteca digital universitaria que todavía se está vendiendo. Y bueno, y finalmente en 2017 fundamos Reading You, que es una productora de audiolibros, hasta el día de hoy. Hemos producido más de 1000 audiolibros y casi ninguno técnico. Esto tiene un sentido, tiene un motivo y yo... gracias. Y yo lo entiendo porque vengo del área técnica. A grosso modo, sí, a grandes distancias, yo dividiría el libro universitario en 3 grandes grupos. Ustedes seguramente dirán, no, hay un montón de grupos más. Por supuesto hay un montón de grupos más, pero yo se lo resumo. Ustedes saben, el libro universitario es piramidal. Se recomiendan muchos libros en primer año y en quinto, en cuarto, ya casi usan muy pocos libros los chicos. Ya en primer año usan pocos, pero son la mayor cantidad de libros recomendados están en el primer año. Los libros que... Bueno, estas 3 categorías que yo les muestro acá es un libro que tiene solamente texto, que es un libro de no ficción, como bien decía, que son libros de ciencias sociales, de letras, de derecho, más o menos. Otra gran categoría pueden ser los libros que tienen texto más elementos gráficos, como son los de economía, administración, marketing. Y después, en otro gran grupo,
están los textos que tienen mayor cantidad de fórmulas, gráficas y tablas. Les voy a decir lo que yo haría, es una recomendación personal, por la experiencia, qué haría con cada grupo. Primero lo dividiría en esos subgrupos. Y después, ¿qué haría en cada grupo? Los libros que son solamente textos, yo creo que necesitan una breve adaptación al audio. Por ejemplo, en las notas al pie. Uno está leyendo, uno está escuchando. Imagínense escuchar. Pónganse en ese mundo. Ustedes están escuchando. Imaginen que están escuchando un texto y al final del texto hay una nota al pie que dice 1/sub1, algo/sub2, una nota que no podés relacionar con el texto que venís escuchando. Y, esto es muy importante, la atención del audiolector es muy frágil. Cualquier cosa lo puede distraer y con cualquier cosa puede abandonar el texto. Nuestra misión como productores es llevar al audiolector a través del texto de una forma que sea amena, que sea fácil de escuchar y que no se pierda. Las notas al pie, si son muy relevantes, deben estar dentro del texto, se deben incorporar al texto. Para eso se necesita un editor de audio, no un editor de texto. Acá, en los libros que son solo textos, son ideales para voces artificiales. La voz que escucharon recién, después me dirán ustedes, o nos dirán a nosotros, pero no parecía una voz artificial. Ustedes también tienen que tener en cuenta que quien escucha el audiolibro es un oído estándar, no es un oído profesional. O sea, no necesita, para un libro de no ficción, algo súper elaborado. Con una buena voz, con una buena edición, los textos artificiales, como bien decía, necesitan de edición. Hoy por hoy necesitan mucha edición. Hay mucho más trabajo de edición que trabajo de llevar el texto al audio. Así que bueno, con editores de audio esto se puede lograr y se puede lograr muy bien. Y por otro lado, quien está escuchando un texto técnico, lo que está queriendo es adquirir la información con el objetivo de que le vaya bien en el examen. No es como el ejemplo que vos dabas, García Márquez. Yo lo quiero escuchar cuando estoy relajado, tranquilo, y quiero que esa voz se meta en mi cabeza y tener sentimientos con ese libro y relacionarme con esa voz. En el libro técnico eso no pasa. Lo que quiere el pibe es adquirir el conocimiento lo más rápido posible para poder dar el examen. Entonces, como que esos objetivos hay que planteárselos del lado editorial. Para los libros que tienen texto más elementos gráficos, acá la adaptación es fundamental. Como les digo, tiene que adaptarlo un editor de audio. Por ejemplo, un gráfico, una tabla, una imagen, vuelvo a lo mismo. Si es relevante, si incorpora más información, debe estar editado en el texto, es decir, incorporado en el texto como audio. Si no incorpora información, si es un ejemplo de lo que ya dijimos, lo tienen que sacar. Yo sé que esto cuesta decir, bueno, este gráfico está bárbaro, solo viendo el gráfico entendés la teoría. Bueno, pero esto es audio. La persona está escuchando, no está viendo y no puede imaginar un gráfico. Y un gráfico, hoy por hoy, este formato no permite la posibilidad de que podamos contarle a alguien un gráfico. Intenten ustedes contarle a alguien un gráfico, una tabla donde hay 5 columnas y 4 filas. Fácil. Y ustedes les tienen que explicar, sin ver el gráfico, qué tienen que ver ahí adentro. Es muy difícil. Entonces, eso tiene que transformarse en un texto. Y ese texto va leído. Después, bueno, como les digo, es imprescindible adaptarlo. Después, los textos que tienen mayoría de fórmulas
gráficos y tablas, les tengo que ser sincero, el formato audiolibro en este momento no está preparado para poder reproducir fórmulas y tablas. Entonces, ¿yo qué recomendaría con esos libros? Esos libros, por ejemplo, de matemática, microeconomía, macroeconomía avanzada, álgebra, tienen un rigor teórico. Hay una teoría que el alumno tiene que conocer. Entonces yo lo dividiría en dos portadores. Un portador puede ser el audiolibro, donde está el rigor teórico, y otro portador puede ser unas notas, donde esas notas muestren estos gráficos, estas tablas, estas fórmulas. Intentar llevar una fórmula a audio es algo muy complejo que todavía nosotros no lo hemos podido desandar, porque es muy difícil, pero sí, en cuanto al rigor teórico, es fundamental que alguien pueda escucharlo para poder incorporarlo y una vez con el rigor teórico poder avanzar sobre la práctica. Quería aprovechar que estamos Claro. hablando de esto. Hablaste de las notas al pie y ya, primero fue como, oh, notas al pie, ¿cómo lo podemos hacer? Y pensé en, por ejemplo, no sé si ustedes ya lo tienen resuelto o lo han pensado, por ejemplo, la bibliografía, que obviamente para nosotros como editores universitarios es importante, para nuestros autores y autoras es importante. Entonces, imaginémonos un libro de 9 capítulos, cada capítulo tiene a veces 3, 4, 10 también hojas de bibliografía y eso, ¿se lee? ¿Vale la pena? Me imagino que sí, porque bueno, si uno quiere como aprender también, pero no sé, como... Vuelvo ahora si querés te doy la palabra, vuelvo a repetir lo mismo. Tienen que ver si es realmente fundamental. Si vos considerás que es realmente fundamental que el que está escuchando escuche la bibliografía, también tienen... Un buen ejercicio es leerlos en voz alta. Lean la bibliografía en voz alta y díganse a ustedes mismos si les gustaría escuchar eso. O si creen que lo escucharían durante... porque una bibliografía de 8 páginas, y puede ser 20 minutos, escuchando una bibliografía. Si ustedes consideran que sí, lo tienen que juntar todo y poner al final. Y ahí leerlo. Además que al menos de los objetivos de la bibliografía es que cuando yo voy a esa bibliografía, bueno, ahí tengo la referencia para poder ir a buscar ese libro. Si yo estoy en un audiolibro y me dan una bibliografía y no está en audio, como que me quedo ahí y cierra... O sea, no continúa, en el fondo no cumple como ese objetivo. Sí, lo que dice Pablo es un buen tip de leer lo que uno quiere, incluso con la propia voz, y ensayar a ver si esto resulta. Pero también siempre está la posibilidad de los formatos mixtos. Los invito, por ejemplo, a revisar la página web de Historia Freak, que es un escritor chileno. Tiene Historia Freak 1, 2, 3, Historia del cine y no sé qué. Y él lo que hizo con sus audiolibros es integrar toda la información gráfica en su página web. Entonces uno va escuchando el audiolibro y dice, si quieres ver esta imagen, acá habría un mapa, no sé, hay un mapa de Europa de no sé qué año. Si quieres verlo, ingresa a www.historiafreak, ve la lámina 5. Entonces para quienes no tienen discapacidad visual, el formato mixto ayuda mucho. Entonces siempre es bueno tener para un libro de estos que tú decías, ¿no? Texto más elementos gráficos, una ayuda visual para quien quiera ir escuchando y viendo la fórmula, viendo la tabla, viéndolo todo, pero siempre considerar que el audiolibro por sí solo debe ser inclusivo. Entonces es mejor que se ignore una tabla o un gráfico, pero que diga, si tú quieres ver este gráfico, está disponible en tal lugar, pero que no te empiece a decir información que no esté contenido en ese gráfico. En general, los autores describen el gráfico en un texto. Podemos apreciar que el pic más alto es tal y la información ya está contenida en el texto en general. Entonces, siempre está la opción de formatos mixtos. Eso también ayuda mucho, ayudarse de lo gráfico con lo audio. Funciona. Bien, en cuanto a las voces artificiales, creo que este formato es ideal para voces artificiales. Me parece que es una gran oportunidad para democratizar rápidamente el
el formato audiolibro y yo estoy seguro que los alumnos y los audiolectores que van a ser los alumnos van a estar felices. Hay otra categoría de libros que algunos editores técnicos tienen y otros no, que son los libros profesionales. Para los libros profesionales también va súper bien todo lo que es voz artificial. Y si no es voz artificial, los libros profesionales en general son muchísimo más chiquitos que un libro de texto. Esos libros también es una muy buena idea comenzar con una prueba con libros profesionales, porque además esos son más para posgrado o para, no sé, de tercer año en adelante. Además también lo puede escuchar el público en general. Hay un libro de McGraw-Hill que recuerdo ahora que se llamaba El talento Toyota. Se vendía más para no alumnos que para alumnos. Se vendía más fuera de las universidades que dentro de las universidades, porque realmente son súper interesantes. También ahí van voces artificiales, pero si no quieren tenerlo con voz artificial, se puede hacer con una voz humana, porque son libros rápidos de hacer, ágiles y fáciles de poner a la venta en cualquier momento. No sé si quieren hacer alguna pregunta. Sí, podríamos abrir la mesa a preguntas del público. ¿Qué tal? Bueno, hay varias cosas que me despertó muy interesante la exposición que hicieron. Por un lado me acordaba de la voz de Cortázar cuando leía el cuento Torito y me hizo pensar que hace no muchos días vi que hay algunos programas que con un sample de 3 segundos pueden reproducir voces de distintos autores, que incluso ya Cortázar no estando vivo uno podría reproducir esa voz. Una primera pregunta era, está bien esa voz automática, pero si uno también pudiera tener, como en el abanico de opciones, los distintos autores, que uno los puede tener y es simplemente con un audio de texto de 3 segundos tener a todos los autores con sus propias voces, me parecía interesante. Pero por otro lado yo me preguntaba, digo, lo que ustedes mencionan muchas veces responde a cierta linealidad que me parece que tiene que ver con una característica de los medios hasta hace unos años, la televisión, digamos, de aire o la radio, digamos, en las ondas hertzianas. Y hoy por hoy como que la tendencia es justamente como la ruptura de esa linealidad con televisión a la carta, el podcast que uno puede como modificar y de alguna manera como recorrer de manera un poco más libre. Y en ese sentido yo veía esto que vos mencionabas de, bueno, la nota al pie sí o no, como algo realmente lineal, que es o lo escuchás todo o no. Y me preguntaba si en los dispositivos en los cuales uno escucha un audiolibro, hoy por hoy con una, digamos, un gran porcentaje de lo que consumimos, por ejemplo, en telefonía celular, si ustedes piensan algún tipo de interfaz como para que realmente hubiera como una interacción con el texto. Pensaba, por ejemplo, en la usabilidad, ¿no? Cómo hacer para que un estudiante pueda aprovechar un texto que vos mencionabas de primer año y que, por ejemplo, sea un chico no vidente o un chico que quiere tomar apuntes, que pudiera oprimir una parte en el centro de la pantalla para mantener apretado y que eso de alguna manera subraye y que después te deje el texto simplemente como resumido, entre comillas, y que después tengas el voice a texto, ¿no? Y que tengas después, si el chico no es no vidente y simplemente por una cuestión de portabilidad quiere tenerlo a mano, después tenga el resumen, ¿no? Que me parece que, no sé si es parte de lo que está pensado, pero me hacía ruido y yo pensaba, bueno, ¿por qué a veces no funciona el audiolibro? Y creo que parte de la respuesta creo que tiene que ver con todos los medios se están tendiendo a la instantaneidad, a la no linealidad y cómo estaba reaccionando el audiolibro con respecto a eso, ¿no? Pero bueno, es un poco esta cuestión, ¿no? Que me parecía interesante como, por ejemplo, reflexionar. Muchas gracias por tu pregunta. ¿Cómo es tu nombre? Guillermo Tangelson, de la Universidad de Lanús. Ah, y otra preguntita ya, Sí, adjuntada a esa. Me las voy a olvidar, Guillermo. Perdón, No. pero si esto que ustedes vieron lo pudieron coordinar con la Comisión de Discapacidad del CIN, porque creo que puede estar bueno también
el ver esta cuestión de que uno asume, ¿no? Con respecto a, bueno, cómo es para un no vidente y todo eso, y la red de discapacidad puede que tenga muchas herramientas. Gracias. Gracias a vos, Guillermo, por las preguntas. Yo te voy a responder las dos primeras. Igual, por supuesto, eso va a comentarte también. Bueno, la primera que me hiciste, te dije que me iba a olvidar. Las voces de los autores. Bueno, sí, se puede, Guillermo, sí. El tema es que, como bien nos comentaba, lo que le falta es la prosodia. Esa palabra tienen que tenerla muy en cuenta y me encanta que la hayas traído, genial. Porque sí, podés tener la voz de Cortázar, pero no vas a tener la prosodia, que es en el texto lo que vos más disfrutás. Entonces vas a tener una voz lineal y vas a decir, pero que es raro, esto no está sonando, no tiene prosodia, no tiene ritmo, no tiene... Entonces sí, la vas a tener, la voz, probablemente igual, pero al no tener la prosodia es como no tener nada, digamos. Es como una decepción que lográs. Eso pasa con los libros de no ficción. Con los libros de ficción. Con los libros de no ficción no hay tanta prosodia. Con nuestros técnicos pueden mejorar el texto hablado, entonces lo escuchás y digamos, es un texto de no ficción, lo escuchás normal. Pero si es de ficción, no les recomiendo que lo escuchen de esa manera. Después, bueno, hay algo que no les comenté. Yo, además de la productora de audiolibros, hace unos 2 años y medio creamos una app que se llama Ridu, R-I-D-U. Se la pueden descargar si quieren. Cuando la creamos por gusto nuestro y hoy tiene más de 500.000 descargas. Yo siempre digo lo mismo, no es porque la hayamos creado nosotros, sino que porque el audio funciona. Cualquier cosa que uno pone en audio funciona. Esta app, nosotros le fuimos haciendo diferentes modificaciones. Está para iOS y para Android. Le hicimos varias modificaciones. De hecho, la última modificación que le hicimos fue poner imágenes, se llama Visual Assist, en algunos cuentos de terror. Son cuentos de terror, horror y crimen. Hay true crime, hay cuentos de Edgar Allan Poe, de Lovecraft, y son de unos 15 minutos a 20 minutos. Y en algunos de ellos nosotros pusimos Visual Assist. Es decir, mientras vas escuchando, en la app te van apareciendo imágenes. Cuando lo pusimos fue furor. Empezamos a tener un montón de descargas. Porque la gente quiere ver el morbo cuando vos le decís que le entró con un cuchillo al corazón y se lo sacó. Quieren ver eso. Nosotros se lo mostramos. Entonces, en ese punto, a algunos audiolectores le encanta ver la imagen. Entonces, algunas de las cosas que vos decís, que son todas muy buenas ideas, Guillermo, ya están desarrolladas. De hecho, si te descargas Ridu, te invito a que la descargues, lo vas a poder ver y se te van a ocurrir otras ideas más. Como siempre decimos, este formato en Latinoamérica es un formato nuevo. En Escandinavia es un mercado maduro. Hay 10 plataformas de audiolibros. Las 10 son exitosas. Digamos, en Estados Unidos el audiolibro es un mercado maduro, súper exitoso. Lo que le falta al mercado latinoamericano para ser exitoso es contenido. Eso es lo que falta. Por eso, si funciona o no funciona, el audio funciona. Te lo digo por experiencia porque, de hecho, costó mucho dinero hacer la app, cuesta mucho dinero tenerla arriba. Fue un capricho que se me ocurrió y que llevamos adelante y hoy es un éxito, pero justamente no porque es excelente, es porque el audio funciona. Vale, gracias.
Sí, voy a complementar algunas de las cosas que decía Pablo. Lo de las voces de los autores es algo que yo creo que espero en 5 años sí podamos usar. Ahora, hay que ser juicioso en las elecciones de voces. Por mucho que nos tentemos a narrar con los autores, hay autores que no van a ser una buena idea para el audio. Yo no escucharía un libro narrado por Pablo de Roca, porque no lo soporto. Pero sí es importante que hayan opciones. Entonces, sí, en algún momento vamos a poder llegar, pero la prosodia es algo que todavía falta. La mayoría de los dispositivos que hoy día existen, aparte del que tú mencionas que desarrollaste, sí tienen posibilidad de marcadores. Tú puedes hacer notas mientras vas escuchando, marcas y después vas a tus marcadores y a tus notas y le puedes compartir a otros usuarios ese trocito de audio que te gustó. Entonces sí hay bastantes cosas que te ayudan en ese sentido. Me quiero colgar al asunto de las citas, las notas al pie. Existe la posibilidad de integrarlas siempre y cuando se hagan parte del texto. Y en ese sentido, los que producimos audiolibros les sugerimos dónde incorporarla. Entonces, por ejemplo, mira, si la movemos al final de este punto como un párrafo aparte y le cambiamos la redacción del inicio y del final y se integra con el texto, a veces funciona perfecto. A veces de plano hay que sacarla y ya, pero siempre que esté la posibilidad de ir al recurso gráfico. Ahora, no es mala idea para quienes estudian, y esto yo lo hago y por eso me gusta mucho, sobre todo cuando no son idiomas nativos, si escuchan en inglés, en francés, es buena idea sugerirles a los estudiantes y a los audiolectores que lean y escuchen al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque nuestros narradores internos son horribles. Mi narradora interna lee como socióloga, diagonal, esto no me sirve, esto sí, pero no voy leyendo a una velocidad razonable. Volver a escuchar con el apoyo de una voz ya sea artificial o humana, que te va dando la velocidad correcta de la lectura, propicia una comprensión lectora mucho mejor. Entonces los chicos a veces tienen que leer 10 veces un texto porque lo leyeron mal, porque su prosodia interna es horrible, pero si lees ese texto una sola vez con el apoyo auditivo, créeme que va a generar una diferencia importante. Y esos son libros desocupados antes de tiempo en la biblioteca, cantidad de horas de estudio y de sueño para los estudiantes a favor. También hay que un poco complementar los formatos y eso puede ser de mucha ayuda. Y lo último creo que decías, lo del texto, había algo más que decías. Bueno, sí, las redes con instituciones de algún tipo de discapacidad son muy importantes. Yo los invito a, desde sus propias casas universitarias, buscar e impulsar esas iniciativas, sobre todo con el contexto del Tratado de Marrakech. Nos favorece mucho, está la posibilidad y creo que tenemos que unir fuerzas en eso. El Tratado de Marrakech está firmado hace muchos años y pocos países han podido destinar recursos para ello. Así que hay que favorecer también la cooperación internacional, estas ferias hacen muy fácil aquello, así que hay que hablar, hay que poner sobre la mesa formatos inclusivos y con eso mover recursos. Eso. No sé si hay otra pregunta por ahí. ¿Alguna otra pregunta ahí? Mi pregunta es referida a los derechos y cómo es el proceso del autor hasta que ve la liberación. En un proceso más convencional, el autor entrega el original, hay una corrección, hay aprobación y se publica el libro. ¿Cómo es el proceso en el audiolibro? Si es igual o hay otro proceso. El autor tiene que volver a escuchar su libro, básicamente en ese proceso. Sí, bueno, depende del contrato que ustedes tengan con los autores. Hoy día cada vez más casas editoriales y editoriales universitarias incluyen el formato de audiolibro como parte del contrato. Lo que hay que tener en consideración es cuál es el porcentaje que se negocia en esos casos para el autor. En general es más alto, creo, que el formato en escrito. Yo no soy experta en derechos, pero sí hemos tenido que hacer esta consulta. No sé si tú te manejas más en eso, Pablo, pero sé que es un poquito mayor, cerca del 40%, entre el 25 y el 40% para los autores en el caso del audio. Hay una convención por ahí, pero está más, tiene una tendencia europea. En Latinoamérica siempre es un poquito más bajo. Y depende mucho de la inversión. Hay autores que producen su audiolibro y, bueno, se negocia otro valor porque ellos invirtieron, si la editorial quiere invertir en esa producción. Pero tiene que ver un poco con actualizar sus contratos para incluir otros formatos. Entonces muchos han tenido que, cuando un autor se interesa en producir el audiolibro, actualizar primero ese contrato y después, que no es menor, es que ustedes comiencen a entender el proceso de distribución.
El proceso de distribución de un audiolibro es muy complejo porque para que sea exitoso en términos monetarios tiene que ser no exclusivo. Eso quiere decir ponerlo en todas las plataformas que sea posible, que hoy día son como 80 en el mundo, pero que fuertes serán unas 10. Esto es YouTube, Spotify, Audible, Story, Kobo, Script, etc. Pero garantizar que estén en todas partes y con eso un poco long tail, ¿no? Mucho ingreso en distintas plataformas más que por cantidades. Y hay modelos de suscripción, modelos por streaming, modelos por descarga directa, pero importante es que sepan que cerca del 60 o 70% de los ingresos que entran por concepto audiolibro son por plataformas de streaming, es decir, Spotify, YouTube, etc. Así que es un mercado nuevo que hay que empezar a conocer, que se parece de nuevo más a la música que al formato del libro, y eso incluye los derechos, funciona más parecido como a la música. En ese punto, si vas a comenzar con audiolibros, yo te recomendaría que comiences con algún agregador. Los agregadores, por ejemplo, Findaway, Bookwire, son como grandes distribuidores. Vos le das a ellos tu audiolibro y ellos se lo distribuyen a todas las plataformas. Y entonces vos con ellos lo que vas a tener es un solo proveedor donde vas a tener una sola factura, vas a ver dónde se escuchan tus audiolibros, en qué países, en qué plataformas se escuchan más. Entonces, cuando comienzan con la aventura del audiolibro, yo les recomiendo mucho que vayan con distribuidores, justamente para eso, para ver realmente dónde funcionan mejor. Los distribuidores le dan mucha visibilidad. Por supuesto, ir directo con la plataforma es una comisión mayor que le van a pagar. Tener un intermediario más tiene sus pros y tiene sus contras. Pero si van a comenzar, yo creo que tiene más pros que contras porque le van a dar una gran visibilidad de dónde es que sus audiolibros se escuchan y dónde tienen que hacer foco ustedes. Por ejemplo, Ridu, de pronto el primer lugar donde se escucha es México. El segundo lugar donde se escucha es Estados Unidos. Yo pensé que iba a ser Argentina. Y eso, Argentina está quinta. Después viene Colombia, después viene Chile. Y digo, bueno, pero bueno. No se parece al libro, se parece a la música. Claro, puede ser, exacto. Puede ser. Así que sí, les recomiendo eso. Busquen distribuidores que son 2, 3, 4. Con eso pueden elegir uno y pueden estar en 70 plataformas como te dijo. ¿Alguien más? ¿Alguna? Ahí, colega. Buen día. Yo soy Inés Brandán, de la Universidad Católica de Salta. Una pregunta. Esto que comentaba de los derechos, yo no me entra en la cabeza, no sé muy bien cómo es la gestión de los derechos del autor. La tenemos clara con el libro papel, pero con el audiolibro, ¿cómo se gestiona el derecho? Al margen del contrato, ¿hay que hacer algún registro especial, por ejemplo, del autor en alguna oficina, en alguna repartición pública para producir el audiolibro? A ver, de nuevo, no soy experta en derechos, pero un audiolibro es un nuevo ICBN y es una nueva obra, por lo tanto sí. Tiene otro proceso. Si quieres después te acercas y yo te doy mi contacto y te contacto con alguien, porque yo no quiero aquí meter las patas, pero es una nueva obra, tiene un nuevo ICBN y eso implica otro asunto. Son otros copyrights, así que implica todo aquello. Sí. Si vos te referís a Sadaic o algo que tenga que ver con algo que tenga que ir fuera del área editorial, no. No tiene que registrar su canción en otro lado. Ese es, como ella dice, es un ISBN y es un formato editorial. Así que, y en el contrato solamente va que los derechos del audiolibro van para la editorial y el acuerdo que vos tengas con el autor. No se líen, digamos, con eso porque no tiene mayor inconveniente. Pero tú, Juan Pablo, tenías unas láminas como para entregar información más concreta, así. Sí, a ver, vamos para adelante. Si quieren les puedo rápidamente, como nos dio un poco de tiempo, dar un panorama muy general, si ustedes quieren empezar con audiolibro, ¿qué tienen que tener en cuenta?
¿cómo empiezo? ¿Cómo comienzo? Bueno, lo primero es elegir un estudio o una productora que tenga experiencia en audiolibros. Esto es fundamental. No es lo mismo el doblaje, la música. Se necesita un sonido distinto. El sonido del audiolibro es muy difícil de lograr. Cuando empezamos con esto nos topamos con ese problema. Estudios que tienen un lugar muy grande, estudios que tienen un lugar muy chico que son de doblaje. La sala suena, la sala tiene sonido. El sonido de la sala tiene que ser específico, no puede ser distinto, tiene que ser específico. Entonces, si van a comenzar, ya por suerte hay muchos productores de audiolibros que trabajan bien. Tienen que encontrar alguno que ya tenga experiencia en audiolibros. Pongo Santiago, no ve nada. El presupuesto, ¿cuánto me puede costar a mí mi audiolibro? Bueno, en general el presupuesto se entrega por hora terminada. La mayoría de las cosas en el audio es por hora terminada. ¿Cómo calculo más o menos cuántas horas terminadas puede tener mi libro? Bueno, una hora terminada es rápido. Si me la preguntan en el pasillo, te pregunto cuántas páginas tiene, la divido por 30 y te digo. Cada 30 páginas puede ser más o menos una hora terminada. Depende mucho del texto. Si es un texto que está muy abrumado, si es un texto que tiene mucho aire, eso depende. Para ser un poco más incisivo, digamos, más preciso, cada 9.003 palabras es una hora terminada y cada 45.000 caracteres es una hora terminada. Las voces. ¿Cómo elijo la voz de mi audiolibro? Bueno, generalmente las voces son actores o actrices de doblaje. No es excluyente. Cualquier persona que pueda leer muy bien y que pueda proyectar su voz, lo puede hacer. ¿Qué pasa con los actores y actrices de doblaje que ya están entrenados en grabar audiolibros? El audiolibro, para los que no conocen, normalmente una sesión de audiolibros son 3 horas de grabación. 3 horas donde la persona tiene que estar leyendo y hablando. La voz se satura. Entonces, uno puede ser muy buen lector, puede tener muy buena voz, pero por ahí, como me pasa a mí, por ejemplo, yo empiezo a hablar y a la media hora ya estoy afónico. Eso es porque no soy un profesional de la voz. Lo que tienen que elegir es profesionales de la voz. ¿Qué pasa con los locutores? Los locutores normalmente tienen un monotono. Y escuchar algo monocromático auditivamente te termina cansando muy rápidamente. El actor de doblaje lo que tiene es que hace inflexiones con la voz y te va llevando a través del texto para hacerte el texto mucho más agradable. No te das cuenta por qué, pero lo seguís escuchando. Tu proveedor tiene que tener una base importante de actores y actrices de doblaje o de locutores o de narradores en general. El casting. Lo ideal es que el casting se haga sobre una parte del libro, que te entreguen un casting que tenga que ver con el libro que vos querés convertir en audiolibro, no un fragmento cualquiera de texto. Bien, hace falta una preproducción. ¿Qué se ve en la preproducción? La preproducción es lo que se hace antes de grabar el audiolibro. ¿Qué partes del libro se leen y cuáles no? Pronunciaciones en nombres propios, palabras en otro idioma. Eso tienen que negociarlo entre ustedes y el proveedor. ¿Qué pasa con los nombres propios? Por ahí un apellido, alguien lo puede pronunciar en inglés y quizás esa persona es alemana. Y en Alemania se pronuncia distinto, el mismo apellido. Entonces es importante que ustedes tengan un feedback con su proveedor para cuando su proveedor haga la preproducción le pueda hacer consultas acerca de esas partes del libro. También los créditos, cómo se leen, los créditos iniciales, los créditos finales del libro. Todo eso se ve antes de comenzar la grabación. ¿Por qué se ve antes todo esto? Porque si se encuentran estas cosas durante la grabación, se pierde tiempo. Hay que frenar y hay que preguntar al editor cómo se pronuncia esto, esto querés que esté, esto querés que no esté.
Eso se hace antes de comenzar la grabación. Una vez que están todas esas dudas zanjadas, ahí se comienza la grabación. Bien, la grabación, bueno, es la etapa donde menos interviene la editorial. La grabación se hace en un estudio, tiene que haber un técnico de sonido, tiene que haber un director. Y bueno, durante ese momento, ustedes casi que no intervienen. Pero puede ser que hay cosas que no se vieron en la preproducción y aparezcan, porque el libro es muy largo, y en la preproducción no se vieron. Tienen que estar muy atentos a responder rápido las preguntas del proveedor. Porque por ahí pueden aparecer algunas dudas, y esas dudas tienen que disiparse muy rápidamente. Nos suele pasar que por ahí preguntamos algo y tardan días en contestar, entonces todo eso incrementa la cantidad de tiempo de producción del audiolibro. Proof listening, el proof listening es una persona que escucha el audiolibro y lee el texto, entonces ahí encuentra los errores de palabras, que era lo que les comentaba. Esos errores de palabras, hay distintos errores, hay omisiones, hay frases con una entonación incorrecta, hay pronunciaciones que no están correctas. Entonces, el proof, la persona que está escuchando, marca esos errores dentro del texto y después va nuevamente el actor o la actriz de doblaje o el narrador o la narradora y hace esas correcciones. Después se hace, a ver si lo tenemos, sí, se hace un proof final, o sea, se hace, un render final, se chequea nuevo el audio y ahí está listo ya para entregarles a ustedes. Otras cuestiones a tener en cuenta, el tiempo es dinero. Cuanto menos tiempo demore el audiolibro en producirse, menos tardarás en recuperar tu inversión. Esto porque a mí me gusta decir que este es un trabajo entre el productor y la editorial. Tiene que estar muy comprometida la editorial con el productor. Tiene que estar tiene que tener un feedback muy fluido para que esta producción pueda fluir rápidamente. Y después visibilidad. Tu proveedor tiene que darte visibilidad. Tiene que decirte el estatus de cada libro. Suponete que vos le das 10 libros, bueno, en qué estatus está, si está en producción, si está en proof, si está en corrección. Eso es importante que tu proveedor te dé ese feedback, porque eso te va a dar tranquilidad de que tu libro va avanzando. Bueno, esta es una frase que se me ocurrió poner, que es: el mejor momento para plantar un árbol fue hace 20 años, el segundo momento es ahora. Hagan audiolibros.